Buenos días, profesor. Buenos días, vamos a dar inicio. Bien, el tema de hoy día prosigue la secuencia de la oración compuesta 2. La oración compuesta 2 necesariamente es el análisis sintáctico de lo que es la oración compuesta. Entonces, la oración compuesta necesariamente es una sumatoria en elementos de la oración simple, pero es un manejo bastante delicado porque concierne al uso de las palabras, el verbo, los conectores, las conjunciones, tanto coordinantes como subordinantes. Entonces, en dos grandes grupos se ha clasificado la oración compuesta para hacer el estudio. Cuando uno estudia la oración compuesta, eh, recuerda, retroalimenta los conocimientos que tienen sobre la gramática de una lengua. Al analizar una oración, estoy tocando clase de palabra, función de las palabras, la concordancia, la coherencia, la persona, el número y también la cuestión gramatical. Bien, entonces, como es secuencia del tema anterior, voy a enfatizar en esto de las oraciones subordinadas como también coordinadas. Entonces, retomemos acá en la diapositiva las conjunciones que están acá con letra roja, pero, más, sino, o llámese la Y, la E, la conjunción E, o ni, o, u, son conjunciones de coordinación. Si no van estas conjunciones de coordinación, serán oraciones yuxtapuestas, yuxtapuestas. Entonces, aparte de eso, de las oraciones coordinadas, estos elementos, pero, acá subrayo, pero, más, sino, son oraciones, perdón, son elementos de enlace, que son categorías gramaticales que se llama conjunción. Entonces, en estas categorías gramaticales, la función es unir una oración con otra oración. Entonces, ahí se convierte en una oración coordinada. Bien, entonces acá, por ejemplo, pero, más, sino. Una oración, pero, las conjunciones, pero, más, son coordinación restrictiva. En cambio, sino es coordinación exclusiva. Bien, también si yo me retomo acá, y, ni son coordinaciones mediante conjunciones, pero en copulativa, en condición copulativa de sumatoria. O, u son coordinaciones disyuntivas, de una acción con otra acción distinta. Bien, entonces, veamos algunos ejemplos más. Las oraciones, ahora en el campo de las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas también hemos dicho de que participan conjunciones de que van a enlazar a los verbos para que exista más de un verbo. Si es un solo verbo, es una oración simple. Como en este caso, por ejemplo, tenemos quien no haya cometido el crimen podrá liberarse de culpa. Entonces, el verbo principal es podrá. ¿Quién? No, en este caso está haciendo función de conjunción, no haya. El verbo es haya. Verbo principal es podrá y haya es el verbo subordinado. La oración subordinada es la parte, palabras subrayadas. Quien no logra haya cometido el crimen podrá liberarse de culpa. Entonces, aquí en la segunda oración, toda esta estructura es una oración compuesta subordinada. La oración propiamente subordinada es esta. Y la oración principal será, podrá liberarse de culpa. Ahora, el que comprenda ahora significa mucho para mí. Acá tenemos que. Entonces, en este caso de las oraciones subordinadas funcionan las conjunciones de subordinación. ¿Quién, qué, cuál, el quién, la qué, los qué. Esos elementos
conjuntivos son los que van a enlazar, insertar la oración. Entonces, en este caso, por ejemplo, quien no haya cometido el crimen podrá liberarse. Ahora, verbo principal con su oración principal. Haya verbo subordinado con la oración subordinada. En el segundo ejemplo, el que comprendas ahora significa mucho para mí. ¿Qué conjunción? ¿Para qué es el qué? Estos elementos de conjuntivos significan para insertar el verbo. Para insertar el verbo. Bien, entonces veamos otros ejemplos. Entonces, por ejemplo, acá, lo que indicaba en la sesión anterior. Juan confesó su culpa. Esa es la oración simple. Hay un solo verbo, confesó. Pero yo digo, Juan confesó que asesinó al anciano. Entonces, hay un elemento subordinante de enlace que la conjunción subordinante accede la forma de enlazar al verbo conjugado. Ya son dos verbos, confesó y asesinó. Ahora, la oración subordinada puede estar en el rubro del lado del sujeto o en la estructura del predicado. En este caso, ¿en qué rubro está? Se encuentra al lado del predicado. Miren, Juan confesó, mantiene. Entonces, la oración principal es Juan confesó. Entonces, la palabra culpa, el objeto directo, su culpa se transforma en una oración subordinada, que asesinó al anciano. Bien, la oración, el objeto directo, su culpa, el complemento circunstancial, su culpa, se convierte en oración subordinada. Entonces, en este caso, Juan confesó que asesinó a la anciana, ya es una oración compuesta subordinada, que es distinta a la oración coordinada. Entonces, acá, si mencionamos, por ejemplo, si el redactor dice que hace el sujeto, se trata de una subordinada, entonces complementaría enunciativa. Si se afirma o niega, ese algo es el complemento directo, como estoy indicando, su culpa es complemento directo de la proposición. También se conoce como proposición. Aquí vuelvo a resaltar. En la gramática transformacional se llama oración 1 y oración 2. En la gramática estructural se conoce proposición 1 y proposición 2. Y en la gramática tradicional se conoce como oración compuesta, oración principal y oración secundaria, o subordinada, mejor dicho. Bien, entonces, el término proposición es una oración dentro de la oración compuesta, pero en gramática estructural. Bien, veamos acá otros ejemplos. Tenemos, por ejemplo, como les indicaba, ¿no? Sí, la conjunción sí, sí sin tilde, porque sí con tilde será adverbio y sí sin tilde será conjunción. Entonces, cuando analizamos una oración, estamos repasando los conocimientos que tenemos sobre gramática. Si una oración subordinada funciona como complemento directo y viene después de un sustantivo, se emplean con la combinación de más que, o en expresiones como con qué, a qué, por qué y en qué. Entonces, estos son enlaces subordinantes de qué, con qué, a qué, por qué y en qué. Tenemos la certeza de que aprobarás el examen. Ahí está, el elemento de subordinación antes del verbo, aprobarás. Comprendo las razones porque abandonaste el partido. Si yo digo, por ejemplo, Juan llegó tarde a la clase, es una oración simple. Entonces yo quiero convertir Juan llegó tarde a la clase a una oración compuesta subordinada. Digo, el que se llama Juan llegó tarde a la clase, ya se convirtió en oración subordinada. Bien, entonces, si yo digo, María come una manzana, ¿no? Esa oración simple, que es una oración para primaria, ¿no? O diría un poco más del kinder. Entonces, la que se llama María come una manzana y es una oración compuesta subordinada. O es en el lado de sujeto. En el lado de predicado, digo, María come la que es fruto atractivo.
O puedo decir, María come la fruta que le hizo pecar a Adán. Oración subordinada. A tantas cosas. Entonces, eh, la oración subordinada puede estar en el lado del sujeto o en el lado del predicado. Bien, entonces, acá tengo una oración, por ejemplo. Las puertas de caoba sirven admirablemente para impedir la entrada de ruido. Entonces, las puertas de caoba sirven de admirablemente. Entonces, acá, el enlace para también sirve como un elemento subordinante para insertar un verbo, para impedir, ¿no?, la entrada de ruido, ¿no? O digo, que haya puesto en una encrucijada al gobierno es indicio de la debilidad institucional en que vivimos. Entonces, la oración principal es toda esa. Y la oración subordinada es simplemente esto, en qué vivimos. ¿Ven? Entonces, quien espera ingresar a la universidad debe esforzarse y dormir poco. Esta es una oración coordinada, compuesta. ¿Dónde está el elemento de enlace entre la oración 1 y la oración 2? O la primera proposición con la segunda proposición. Está aquí, la conjunción Y. Entonces, hay dos casos, la Y o la I latina. La I latina no puede ir, sino la Y. ¿De acuerdo? ¿Bien? Ahora, los partidos políticos y los medios de comunicación masiva revolucionaron las formas antiguas de organizar la sociedad. ¿Bien? Entonces, en este caso, los partidos políticos y los medios de comunicación masiva revolucionaron las formas antiguas de organizar la sociedad. Toda esa expresión no es una oración compuesta, a pesar del número de palabras. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque hay un solo verbo. Los partidos políticos y los medios de comunicación masiva revolucionaron un solo verbo, ¿no? ¿Qué revolución? Las formas antiguas de organización. Toda esta estructura es el complemento directo, o llámese objeto directo. ¿Bien? No se vaya a pensar por lo que una oración es larga en palabras, sea oración compuesta. No, como en este caso, porque ¿cuántas palabras son? 17 palabras. 17 palabras hacen una oración simple. Las oraciones más pequeñas son las más delicadas, porque hay que tener. Por ejemplo, digo, en la oración, vine, vi y vencí. ¿Es una oración simple? No lo es. Es una oración compuesta. Hay 3 oraciones ahí. Vine, vi y vencí. Un solo verbo hace una oración, una proposición. Lo que dije, vine, vi y vencí, es una expresión clásica de un famoso general romano, luego emperador. Entonces, en esa frase, o en esa oración, mejor dicho, estoy diciendo una oración compuesta, yuxtapuesta, copulativa. Bien, entonces, vuelvo a indicar, no por el número de palabras va a ser oración compuesta. Palabras cortas, en pocas palabras se dice una oración subordinada. Por ejemplo, en este caso, el presidente dijo muchas falsedades. Dijo, es el verbo conjugado. Es oración simple, no es oración compuesta. Muchas falsedades, ¿qué viene a ser? Muchas falsedades son objeto directo, complemento directo. El primer ministro anunció el retiro del presidente de Estados Unidos. El primer ministro anunció. ¿Qué anunció? El retiro del presidente de Estados Unidos. Es la parte subrayada, es complemento directo, dicho en otra forma, objeto directo. Yo entendí lo peor. No, yo entendí. Entonces, lo peor es objeto directo. ¿Bien? Luego, tengo aquí eh, las feministas quieren cambios en el idioma. Ya. Entonces, es una proposición, ¿no? Es una oración simple. Tu papá necesita ayuda. Entonces, todas estas oraciones son oraciones con objeto directo o complemento directo. Ahora, después de este preámbulo, vamos a pasar
a ver la separata. Bien. Mientras verifico la asistencia. Ya, bien. Entonces, estamos aquí. Vamos a la separata. Ya, estamos en el rubro 2 de la oración compuesta. Entonces, aquí vamos a la práctica. Discrimina las oraciones simples y escribe con ellas 3 oraciones compuestas con coordinación, según se indica. Dice, por ejemplo, acá hay, se debe formar con estas 6 oraciones 3 oraciones. Copulativa. Puedo utilizar la conjunción copulativa, la Y. Viajaremos a varios lugares turísticos. Ya. Nos quedaremos en casa, la venta de libros se prolongará, la feria se celebrará durante todo este mes. Entonces, en copulativa, escojo una oración más adecuada. Voy a tener que trabajar con la Y para formar una oración compuesta coordinada o simplemente una oración en coordinación. Bien, entonces, acá, ya. Dice, Martín se dedica a la crítica literaria y Enrique escribe poemas vanguardistas. Estas 2 oraciones lo voy a unir con la Y. Martín se dedica a la crítica literaria y Enrique escribe poemas. Entonces, aquí en copulativas deben agregar esa oración, agregando la Y. Martín se dedica a la crítica literaria y Enrique escribe poemas vanguardistas. Punto. ¿Cuándo es una oración adversativa? Una oración adversativa es de oposición. Estas oraciones adversativas son o, u, o pero, o más. En cambio, las conjunciones copulativas son y, arábiga, de la vocal e, y ni, no, y mejor dicho. La adversativa es pero más o u. La disyuntiva es, la disyuntiva es o u. Y la adversativa es pero más, no obstante, empero, etc. Entonces, en copulativa se está construyendo. Martín se dedica a la crítica literaria y Enrique escribe poemas vanguardistas. Punto. Acá en adversativa, busco. Dice, la venta del libro se prolongará, pero la feria se celebrará durante todo este mes. Entonces construyen adversativa. La feria del libro se prolongará, pero la feria se celebrará durante todo este mes. ¿De acuerdo? Estoy utilizando la palabra conjunción, la palabra pero, que es una conjunción adversativa. O también puedo utilizar la otra conjunción adversativa más. Digo, la venta del libro se prolongará más la feria se celebrará durante todo este mes. Ahora, esa prolongación del libro puede ser 2, 3 días, pero la oposición es que la feria durará un mes. ¿Bien? Entonces, puede utilizar la conjunción de adversativa de pero o más. O también en pero, no obstante, sin embargo, etc. ¿Bien? Eso vamos a ver con más amplitud cuando lleguemos a estudiar las conjunciones. Pero dependiendo del tiempo, yo les digo, el tema de gramática es muy extenso, muy extenso. Enseñando gramática en varias jornadas, varios años, no se puede acabar. El verbo mismo, estudiarle el verbo,
implica una amplitud. Entonces, ¿qué queda frente a esta realidad? Preguntar, poner empeño o revisar los materiales y, lo más importante también, investigar por su propia cuenta. No se vaya a pensar que un profesor le enseñe todo, no, porque el tiempo es el enemigo. Como acá le estoy hablando de varias gramáticas, ¿no? Uno de los aspectos de actitud en cada estudiante es la investigación. Si no investigo, no voy a aprender mucho. Y uno aprende por la investigación. Eso, por ejemplo, es igual que también la universidad le va a dar todo falso, ¿no? La misma persona tiene que investigar, tiene que preocuparse. Entonces acá en adversativa, repito, acá en copulativa IE, y en adversativa pero, más, aunque, empero, no obstante. Ahora en disyuntiva se utilizan las conjunciones O, U, las dos vocales, O, U. Entonces yo anoto ahí. A ver, busquemos la oración que se adecua. Viajaremos a varios lugares turísticos o nos quedaremos en casa. Disyunción quiere decir opción de salir o no salir, opción de salir de turismo, opción de quedarse en casa. O también, a ver, nuevamente repito, viajaremos a varios lugares turísticos o nos quedaremos en casa. Uno podría ser, tiene que ser con la O. U es cuando la siguiente oración empieza con una vocal. ¿Bien? Si no empezara con una vocal, entonces y se trabajará con O. Resuelto el ejercicio 1. Pasemos al ejercicio 2. Dice, analiza el texto, identifica la oración compuesta con coordinación y escribe. Dice, el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodero, indicó ayer que la institución está inmersa en la adjudicación e dio inicio a las obras para las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Se está en periodo de alegaciones para la empresa que ha optado por la obra y el contrato para la Facultad de Medicina ya está firmado. Según indica el rector, se empezará a la brevedad. Entonces, una oración, en un texto se puede identificar varias oraciones, pero aún más complejas todavía porque ahí abundan las palabras y las frases. Entonces, el rector de la Universidad de Granada, Francisco González, indicó ayer que la institución está inmersa en la adjudicación y dio inicio a las obras para las facultades. Entonces me pide una oración compuesta con coordinación. Entonces será, indicó ayer que la institución está inmersa en la adjudicación y dio inicio a las obras para las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Bien, entonces, este texto lo extraje de un libro, pero hay un detalle, que los libros también muchas veces adolecen de faltas de ortografía. Entonces acá en esta vocal E, en esta E, en vez de E debe ser la Y, I. Entonces, ¿qué debo anotar? Indicó ayer que la institución está inmersa en la adjudicación y dio inicio a las obras por las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Toda esa oración resaltada lo copian en este espacio, porque el enunciado, la pregunta dice, analice el texto, identifica la oración compuesta con coordinación y escribe. Extraer en este espacio. Vuelvo a repetir. Indicó ayer que la institución está inmersa en la adjudicación y dio inicio a las obras para las facultades de Medicina y Ciencias de la Salud. Bien, entonces, esa es una oración en coordinación copulativa, porque estoy utilizando la Y. Ahora, si se permaneciera con la E, también sigue siendo copulativa y en coordinación. ¿Bien? Para mejor precisión, esa E se cambia por una Y. Bien, ahora hay otra Y, pero esa Y solamente es complemento sin verbo. Entonces, complemento de la segunda oración. Bien, pasemos a la tercera pregunta. Identifica qué tipo de oración predicativa corresponde cada uno de los siguientes ejemplos.
dice que me pide su oración predicativa. Entonces, una oración predicativa es con el uso de cualquier verbo conjugado. ¿Bien? Entonces, no necesariamente tiene que ser un verbo copulativo. Hay una diferencia de verbos. Los demás verbos que no son verbos copulativos del verbo ser o estar, entonces darán como resultado oraciones predicativas. Por ejemplo, muy sencillo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Ser o estar. En inglés, por ejemplo, ustedes manejan el verbo to be. El verbo to be es el verbo más importante en inglés. Ese verbo en castellano es el verbo ser o estar. Si son otros verbos, es oración predicativa. Entonces, el director adquirió un auto para sí en latín. Entonces, dice, el verbo es adquirió un auto para sí en latín. ¿Bien? Entonces, la otra oración es Juan y Luis se apoyan en el trabajo. Entonces acá tenemos oración predicativa. Anotamos en la primera, el director adquirió un auto para sí en la tienda. Oración predicativa. Oración predicativa de efecto o reflexivo. Oración predicativa de efecto o reflexivo. Sería la respuesta ahí. ¿Bien? Cuando dice para sí, o sea, para su mismo uso, para el mismo, por su interés, pues se dice reflexivo. En la siguiente, Juan y Luis apoyan en el trabajo. Ya, oración reflexiva, oración reflexiva de causa. Oración reflexiva de causa. Respondió las preguntas 3, la pregunta 3. Pasemos a la pregunta 4. Elabora un párrafo que contenga oraciones de las siguientes clases: transitiva, copulativa, intransitiva y coordinada disyuntiva. Entonces, ahí voy a dictar el texto. Bien, entonces, si es de construir un párrafo, necesariamente tengo que estructurar un texto. Entonces, primero con transitiva. ¿Bien? Entonces, empiezo a dictar el texto. El vendedor de frutas, entrega un presente, a su cliente favorito. Me detengo ahí. Hasta ahí es oración transitiva. El vendedor de frutas entrega un presente a su cliente favorito. ¿Bien? Punto. Debajo otra oración. Los alumnos estudian y los profesores evalúan. Los alumnos estudian y los profesores evalúan. Ahí es oración copulativa. Al final, entre paréntesis, pongan oración copulativa. Y en la oración anterior, oración transitiva. Retomo acá. Transitiva se entiende aquella acción que da idea de tránsito. ¿Qué es lo que transitó? El presente. De la mano del vendedor hacia su cliente favorito. Y copulativa, la palabra cópula significa unión, enlace. Ya. Entonces, en la oración copulativa estoy indicando, los alumnos estudian y los profesores evalúan. ¿Qué es el elemento enlace? La Y. Intransitiva, ¿no? El forastero
meditaba sobre su situación económica. El forastero meditaba sobre su situación económica. Entonces, ese es intransitivo, entre paréntesis intransitiva. Y ahora disyuntiva. La oración disyuntiva se construye con O y U, ¿no? ¿Estudias con seriedad tus temas o serás desaprobado en la asignatura? ¿Estudias con seriedad tus temas o serás desaprobado en la asignatura? Entonces, el elemento O hace la disyunción de una posibilidad a la otra posibilidad. Entonces, una vez que han construido las oraciones, ahí ponen disyuntiva. Lo vuelven a unir en el párrafo. Pueden hacerlo ya seguidamente utilizando los signos, que se convierte en un párrafo. Ahora, después de cada oración no es necesario poner el punto, sino punto y coma. Cuando son oraciones punto y coma, equivale a la secuencia de otra oración punto y coma. Bien, respondió la pregunta 4. Luego, escribe las oraciones compuestas que se indican a partir de las oraciones simples propuestas. Bien. Aquí tenemos las oraciones simples. Llegó temprano. Convertir la oración con coordinación. ¿Ya? Entonces, ahí voy a combinar la oración, esta oración con la siguiente oración. Simplemente, llegó temprano y no encontró a nadie. Punto. Se convierte. Esta oración enlazo con la conjunción y. Llegó temprano y no encontró a nadie. ¿Ya? Ahora, para mejor precisión, puedo decir, llegó temprano, pero no encontró a nadie. Mejor ahí, punto y coma, ese es en la otra opción. También con pero. Llegó temprano, pero no encontró a nadie. Es una oración en coordinación. O sea, se está convirtiendo este enlace, o perdón, esta oración con más la conjunción se convierte en una oración coordinada. Acá dos simples, mediante una conjunción de enlaces, se vuelven en oraciones compuestas en coordinación. En la siguiente oración, Lucho tiene un libro. El libro es nuevo. Lucho tiene un libro. Ahí puede ser, por ejemplo, punto y coma y pongo el libro es nuevo. O también puedo utilizar lo siguiente. Lucho tiene un libro, pero el libro es nuevo. Y mayor encaja, mayor precisión, ¿cuál sería? En una oración yuxtapuesta, porque no encaja directamente, tiene un porcentaje menor. Mejor adecuado sería cuando utilizo el punto y coma. Lucho tiene un libro, punto y coma, el libro es nuevo. Ahí encaja mejor. Entonces, ahora, como me pide subordinación, puedo agregarle algo más. Lucho tiene un libro, entonces vamos a convertir un libro en subordinación. Lucho tiene el que posee ilustraciones o mapas. Lucho tiene el que posee ilustraciones o mapas. Ya está. El que posee ilustración y mapa que un libro. Entonces, Lucho posee el que tiene ilustración y mapas. En este caso, el libro es nuevo. Convertir a oración en subordinación. En este caso, por ejemplo, el libro ya es, entonces, la subordinación debe dar en el sujeto, ¿no? El que posee o el que tiene textos y mapas es nuevo. El que posee
textos y mapas es nueva. Entonces ya es una oración compuesta subordinada. Entonces la subordinación está en el lado del sujeto. En el lado del sujeto. Bien. En la oración 6, analiza y convierte las oraciones activas a oraciones pasivas. ¿Cuándo es una oración activa? Una oración activa es cuando directamente tiene un objeto directo, un complemento directo. El joven poeta presentó su nuevo libro en su fe. Mire, esta oración presentó es el verbo. Entonces, con la pregunta ¿qué? Se reconoce el objeto directo o complemento directo. Yo digo, ¿qué presentó el poeta, el joven poeta? La respuesta será su nuevo libro en la feria, su nuevo libro, nada más. En la feria ya es complemento circunstancial. Entonces, esta es una oración activa. Una oración pasiva es cuando el objeto directo, su nuevo libro, se convierte en sujeto de la oración. Entonces, ¿cómo debe estar escrito en pasiva esa oración? Ya, su nuevo libro, anoten, su nuevo libro es presentado, su nuevo libro es presentado por el joven poeta en la feria. Repito, su nuevo libro es presentado por el joven poeta en la feria. Entonces, trasladar una oración activa pasiva es utilizar agregando la palabra por, la preposición por. Entonces, el objeto directo, complemento directo, se convierte en sujeto de la oración en la voz pasiva. ¿Ya? Entonces, su nuevo libro es presentado por el joven poeta en la feria. Punto. En la siguiente oración, los estudiantes de este salón llevaban muchos víveres a los más necesitados. ¿Sí? Es una oración simple. Entonces, para poder trasladarse, reconozco el objeto directo. ¿Qué llevaba? Muchos víveres, nada más, el objetivo. Entonces, la oración pasiva será: muchos víveres eran llevados, anoten, en oración pasiva. Muchos víveres eran llevados por los estudiantes de este salón. Por los estudiantes de este salón, por los estudiantes de este salón, a los más necesitados. Repito, muchos víveres fueron llevados por los estudiantes de este salón, a los más necesitados. Entonces, en una oración pasiva surgen otros elementos. El elemento agente. Cuando dice por los estudiantes de este salón, y es elemento agente. El elemento agente solo existirá en la oración en pasiva, no en objeto, no en oración activa, no. La última. Los policías capturaron al peligroso ladrón aproximadamente a la 1 de la mañana. Capturaron. ¿Qué capturaron? El verbo es que siempre en todo análisis el primer paso es el reconocer el verbo. Si no reconozco el verbo, estoy perdido. La pregunta es: ¿qué capturan? La palabra ¿qué? O la interrogante ¿qué? Se utiliza para encontrar el objeto directo. ¿Qué capturaron? Al peligroso ladrón. Punto. Aproximadamente a 1 de la mañana es circunstancial de tiempo. Entonces, en la oración pasiva se dirá: el peligroso ladrón fue capturado por los policías. El peligroso ladrón fue capturado por los policías